Hoy estaremos viendo Lucas 18 del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. ¿Cómo lo acostumbramos a hacer en esta casa? Yo leo del versículo 1 al 7 y el último versículo lo leemos a una sola voz. ¿Qué nos gusta hacer? Nos ponemos sobre nuestros pies porque vamos a escuchar la palabra del Rey. Y cuando el Rey está en la sala, los participantes se ponen de pie delante de la presencia del Rey. Y estamos delante del Rey Jesús. Leo para ustedes desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles juntos? Cuando el Hijo del Hombre venga a tierra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, por poder estar delante de tu presencia, delante del Rey, Señor. Amado Señor, en una lectura rápida vemos que es comprensible la enseñanza que Jesús quiso darnos. Pero, oh Dios, hay un tema aquí que tiene que ver con la oración, donde cualquiera de los que se encuentra presente sabe y desea siempre mejorar en esa área de su vida. Déjanos ver qué dice tu palabra, Señor, pero para que sea un conocimiento que nos transforme y nos haga ser más consistente en la vida de oración. Señor, si tú deseas usar estas palabras, este sermón, como un instrumento tuyo para salvación de las almas que aquí se encuentran, úsalo, Señor. Te pedimos juntos que santifiques aquellos corazones donde ya has obrado. Porque tu palabra, Señor, es el instrumento para eso, ya que tu palabra es verdad. Dependemos de ti, amado Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Como saben, generalmente me gusta ponerle de título al sermón alguna frase del texto que hemos leído. En esta ocasión, el sermón lleva por título la frase del primer versículo, donde dice: debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Una de las cosas que procuramos hacer los pastores y los predicadores es que cada escenario de oportunidad que tenemos de enseñar la palabra del Señor, queremos usarlo también a manera de instrucción de cómo usted puede interpretar mejor las Escrituras y ser más fieles a la interpretación del texto. Déjenme darles un ejemplo de lo que les quiero decir. Para interpretar las Escrituras es necesario conocer el contexto literario. Ahora, ¿qué es el contexto literario y por qué es importante? El contexto literario hace referencia a que el texto que estamos leyendo no se encuentra como al aire, tiene una conexión literaria con la información que se encuentra a su alrededor. Puede ser unos versículos arriba, puede ser unos versículos abajo. Del lugar donde venimos, donde nos congregábamos antes, la mayoría de ustedes, entendemos que el contexto literario no es tenido en cuenta. Es como tomar un versículo aleatorio como manera de promesa y decir: así dice el Señor, tómalo para tu vida y aplícalo. Pero cuando eres fiel a las Escrituras, tú te das cuenta que esos versículos aleatorios están conectados unos con otros. Es a eso lo que hacemos referencia
en un contexto literario. Los ejemplos siempre clarifican mejor las informaciones. Segunda de Crónicas, capítulo 16, que les estuvimos viendo hace 3 domingos, la historia de Asa y de rey Josafat. Ahí, en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, vemos el siguiente versículo sobre el rey Asa. Dice que en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y posteriormente dice, y Asa durmió con sus padres, murió el año 41 de su reinado. Si usted no tiene en cuenta los contextos literarios y usted abre sus escrituras y quiere que el Señor le hable y pone el dedo ahí donde dice que no buscó al Señor sino a los médicos y se murió, muchos pueden llegar a tomar eso de manera literal y mira, la Biblia está condenando ir al médico, eso es falta de fe. Es eso un ejemplo claro de no tener en cuenta el contexto literario. Como les mencioné, contexto literario es la información que está ahí cercana. En ese mismo capítulo, por ejemplo, dice el versículo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 16, en ese tiempo el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. ¿Qué nos enseña el contexto literario? Que ya estaba siendo una práctica habitual en el rey Asa no apoyarse en el Señor. Como cuando en esta ocasión lo hizo cuando prefirió confiar en un rey pagano como el rey de Aram y no buscar al Señor en oración. En ese sentido, era pecaminoso que Asa hubiese ido a los médicos sin tener en cuenta en primer lugar al Señor. Entendemos lo que es el contexto literario y la importancia que esto tiene. ¿Cuál es la importancia? Es que vamos a hacer malas interpretaciones de las palabras del Señor y por lo cual nos vamos a ver el verdadero sentido que el texto tiene. ¿Y qué es relevante para nosotros conocer el verdadero sentido que el texto tiene? Es que si queremos que la palabra del Señor se hace alimento para nosotros, será el verdadero alimento cuando verdaderamente le comprendamos, valga la redundancia. Lo que quiero decirles es, una mala interpretación, vamos a perder el sentido de lo que el texto dice y no va a ser para nuestro beneficio espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con el texto que hemos leído? Cuando orábamos, les mencioné, no es un texto difícil de entender. Incluso, de manera típica, Jesús, a diferencia de cuando ha narrado otras parábolas, nos dice antes de la narración de la parábola el significado que ésta tiene o el propósito que esta parábola tiene. El primer versículo dice que les contó una parábola para enseñarles que ellos deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahí está dejando claro para qué contó la parábola. ¿Para qué? Para ser persistente en la oración, para ser consistente, para no dejar la vida de oración a medias, para que sea un hábito en nuestras vidas y no desfallecer en el camino. ¿Ya? Si yo les digo otra interpretación, usted mismo pudiera darse cuenta, oye, pero es que el mismo texto dice para qué es esa parábola. Si yo digo que esto tiene que ver, no sé, interpretación alegórica, quiero mencionar, no, mira que aquí el juez representa no sé quién, aquí la viuda representa no sé quién. No, el propósito de la parábola era enseñarles a ellos, ¿quiénes son ellos? Ya lo miraremos, que deben orar todo tiempo, permanecer todo tiempo de oración. ¿Y cuál es el contexto literario? Ya vimos que es lo cercano que se encuentra a la narración. Lo cercano es el capítulo anterior, que es el capítulo 17, los últimos versículos, que tiene que ver con el versículo 20 al 37. Básicamente el sermón que vimos hace 3-4 domingos atrás, que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Él está hablando a aquellas personas que en el versículo 22 les dice, y a los discípulos les dijo. Quiere decir que en el capítulo 18, versículo 1, cuando dice que Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos son los mismos del versículo 22 del capítulo 17, es decir, sus discípulos.
estas personas a las que hace referencia a la historia, que estaban escuchando la parábola, son los mismos que estaban escuchando en el versículo 22 acerca del regreso de Cristo y la expectativa que ellos tenían que tener de ese regreso. Ese sermón se tituló, o pensionábamos también, el versículo 32 como eje principal. Decíamos, acuérdense de la mujer de Lot. Era una advertencia que Jesús estaba haciéndole a sus discípulos frente a su regreso. Les dijo lo difícil que iba a ser. Les puso dos ejemplos históricos. El momento histórico del diluvio con Noé, el momento histórico de Lot en Sodoma y Gomorra cuando llovió fuego y azufre del cielo. En ese sermón entonces, ellos escucharon que Él partiría, pero que Él volvería a consumar su reino, pero en ese periodo de ir, el ya, pero todavía no, iban a vivir en aflicción, en injusticias, y que deberían estar expectantes al pronto regreso de Él. Con ese contexto en mente es que les dice, permanezcan en oración. ¿Cómo sabemos que el contexto es el adecuado? En el versículo 8, Jesús plantea una pregunta. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Él está desarrollando la pregunta frente al regreso del Hijo del Hombre, que es Él mismo. Nuevamente, la misma temática. Esta parábola concluye hablando acerca de su regreso, porque Él ya había empezado a hablar de su regreso en el capítulo 17. Yo les dije, los pastores, predicadores, nos gusta usar los sermones para extraer instrucción de cómo usted pueda interpretar correctamente la Escritura. Y en estos 5 o 6 minutos que llevo hablando, se ha tratado de eso. Ya entendemos entonces que la enseñanza de orar en todo tiempo y no de fallecer es frente al contexto del regreso de Cristo. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque, hermanos, frente a la idea que se nos diga Cristo viene, no desfallezcas, muchos podemos decir, llevamos 2000 años esperando y no ha llegado. Pero frente a la realidad de que Él vuelve, es que Cristo dice, deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Para ilustrar su punto, el de Jesús, frente a orar y no desfallecer, Jesús contó la historia de dos personajes, una viuda desamparada y prácticamente sin esperanza en la sociedad del primer siglo, que se enfrenta a un adversario que no es identificado, y el otro personaje descrito es un juez injusto. Esta parábola, conocida como la parábola del juez injusto, también conocida como la parábola de la viuda persistente, como les mencioné, claramente el juez injusto no representa nada más allá de sí mismo. Este juez injusto no es un símbolo de Dios, ni del diablo, ni de nadie más. En cambio, es un personaje que Jesús inventa para desarrollar una comparación que enfatiza la disposición del Señor a escuchar y responder las oraciones de su pueblo. Déjame y te hago una aclaración. Cuando yo estoy diciendo que Jesús inventa, no estoy diciendo que Jesús está diciendo una mentira. Estoy diciendo que Jesús está narrando una historia ficticia. A eso me refiero con inventar. Usted, cuando le enseña a otra persona, o por ejemplo, si ha sido padre, usted usa muchas historias para enseñar a sus hijos. Y no toda historia que usted narra es una historia real. Usted puede decir, supone esto, ¿no? ¿Significa que usted es mentiroso porque está usando una ilustración? Claro que no. A eso me refiero, a esta historia que Jesús está inventando. Entonces, el propósito es hacer un contraste entre este juez injusto y el Señor, el verdadero juez del universo, que siempre escucha y responde las oraciones de su pueblo. El juez de la parábola, el juez injusto, está desafiando lo que dice Deuteronomio 27:19. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Este juez injusto no estaba en absoluto, para nada, preocupado por aplicar la justicia para las viudas.
Finalmente cede a la petición de la viuda porque ella se niega a dejarlo solo hasta que lo haga. Finalmente actúa con justicia este juez, no por un interés en hacer lo correcto, sino simplemente para poder tener algo de paz. Escucha esta frase como manera de tesis que nos va a servir a lo largo del sermón. Para orar siempre y no desmayar, es necesario que comprendamos adecuadamente a Dios y a nosotros mismos. Para orar siempre es necesario que conozcas bien a Dios y que te conozcas a ti mismo. Ya mirarás cómo se desarrolla esta idea a lo largo del sermón. Y la manera que este sermón está estructurado es como está estructurado la lectura que hicimos. 2 puntos. Del 1 al 5 la parábola, me refiero a los versículos, del 1 al 5 la parábola. Y del versículo 6 al 8 la aplicación de la parábola. Básicamente son los 2 puntos de la narración que tenemos en esta mañana. Entonces entremos al tema de la parábola. En relación a la oración, me parece interesante la palabra que Jesús utiliza para decir no desfallecer, no desmayar. Porque en términos de lo que significa la oración, tenemos como 2 etapas en nuestras vidas como creyentes. La primera de ellas, cuando empezamos la vida de fe, es que no sabemos cómo orar. Señor, enséñanos a orar. Es lo que le pedimos al Señor y lo que le pedimos a los hermanos que llevan más tiempo que nosotros en la fe. Enséñanos, no sabemos. Pero luego que hemos aprendido, la siguiente petición va a medida de hermano o hermana. ¿Cómo has hecho para tener una vida consistente en la oración? Una vida sólida de oración. Básicamente, ¿cómo has hecho para no desfallecer o no desmayar? Jesús sabe que eso es algo con lo que el discípulo de él lucha. Permanecer en la comunión, en la oración. Y por eso cuenta esa parábola, es lo que dice el versículo 1. Para que ellos debieran orar en todo tiempo y no desfallecer. Esta parábola y la que sigue en el capítulo 18, que es la del fariseo y del publicano, en el versículo 9, son las 2 únicas ocasiones en las que Jesús da por adelantado el propósito de la parábola. Nuevamente, Jesús sabe que somos débiles y frente a su regreso tardío, es decir, frente al regreso que no se ha consumado, sabe que el creyente va a sufrir burlas a causa de nuestra fe. Se nos dice, están esperando a un Dios imaginario, uno que dijo que vendría y no ha venido por ustedes. Somos propensos a la burla por eso. Y esa burla nos hace que desanimarnos. ¿Y qué hace el desánimo? Te empuja a no orar. Burla, desánimo, alejarse de la oración. Dificultades no resueltas, desánimo, alejarse de la oración. Básicamente el desánimo se hace visible en la ausencia de la oración. ¿Tú quieres ver a alguien desanimado? Míralo cómo es su vida de oración. Ahí sabrás si es fortalecido por el Señor o si es desanimado por las circunstancias. Hay varias razones por las que somos propensos a desanimarnos y a dejar de orar. Una de ellas es que a veces asumimos que somos competentes, autosuficientes para manejar las cosas con nuestras propias fuerzas. Eso es especialmente peligroso cuando se trata de una tarea que tú haces habitualmente. Ejemplo, aquellos que han tenido la bendición de montarse un vehículo conmigo y viajar por carretera, pueden ser puestos a pruebas un poco sus nervios. Y una de las cosas que puedo llegar a olvidar es que si puedo tener habilidades para poder manejar, no debe ser por la regularidad con la que yo lo he hecho. Lo que les quiero decir que una actividad repetitiva como manejar te puede llegar a ser considerado autosuficiente y olvidar una verdad como por ejemplo, Señor, guarda mi salida y mi entrada al lugar donde voy a ir, que mi vida es protegida por la providencia del Señor y que dependo completamente de Él. Yo puedo más bien fiarme de mi propia capacidad, hacer una actividad repetitiva y olvidar que en todo tiempo dependo del Señor. Ese es el caso del rey Asa. Los que estuvieron en el ayuno de la vez pasada pueden darse cuenta, sí, exactamente fue lo que hizo este rey. Lo sorprendente es que cuando olvidó al Señor llevaba más de 30 años en el reinado. ¿Qué le pasó? Se confió de sus estrategias militares y no dependió del Señor, que fue el texto que habíamos leído ahorita.
Muchas veces cuando vamos a trabajar todos los días y hacemos nuestro trabajo y en el lugar de la empresa se nos reconoce por las capacidades que tú haces, olvidamos precisamente que lo que hacemos o las capacidades que tenemos son el resultado de lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué significa eso? Ahí dejamos de ejercitar la oración. Cuando usted quizás, si empezó a trabajar siendo creyente, usted antes de salir, Señor, dame la capacidad necesaria, el entendimiento adecuado, ayúdame Dios en mi lugar de trabajo a tener la paciencia suficiente. Luego te vas haciendo el experto. Y el experto con su propia autosuficiencia deja de ser dependiente de Dios. Por eso muchas veces desanimamos y dejamos de orar. Por eso muchas veces desfallecemos en la oración. ¿Qué pasa con las tareas espirituales? Los que han sufrido mi ministerio en los primeros años, quizás puedan llegar a decir, oye, Dios ha hecho frutos en el pastor. Ya se equivoca menos que antes. Si usted apenas está empezando, sí, antes me equivocaba más. Y en todo momento, yo trato de recordar que lo que yo vengo a hacer aquí es una tarea delegada por Él. En el momento que yo me veo autosuficiente, dice las Escrituras, el que esté firme tenga cuidado de no caer. De eso se trata entonces. Se trata que una de las razones por las que somos propensos a desanimarnos, a desfallecer en la oración, tiene que ver con la autosuficiencia humana. Recuerde lo que les dije al inicio, para permanecer en la oración tenemos que conocer más de Dios y conocernos más a nosotros mismos. Cuando Dios te ha dado una habilidad natural fuerte, es fácil hacerlo sin oración, porque sabes cómo hacerlo y lo haces bien. Otra de las principales razones por las que nos desanimamos en la oración son las demoras en las respuestas de Dios. Y eso tiene que ver mucho en la sociedad en la que vivimos, cuando cada vez intensifica más la rapidez. Estamos en la época de los mensajes instantáneos, del WhatsApp, de que si usted escribe y no le contestan, llama. Y a veces el tiempo entre el mensaje enviado y la llamada es más corto que el tiempo que demora la persona en meter su mano al bolsillo y revisar quién le escribió. Cuando quiere meter la mano, ya lo está llamando la misma persona. ¿Leíste lo que te escribí? No, fuiste más rápido que mi mano dentro del bolsillo mientras que yo la saqué y quería hacer eso. Estamos en la época donde los videos cada vez son más cortos para generar estímulos agradables a nuestra mente. Entonces cada vez se acorta. Estamos en la época donde los mejores sermones son los que duran 10 minutos y no los del pastor Pedro, que no le han puesto un reloj. Esa pared que está al fondo es como para poner un reloj grande así, como para que el pastor Pedro sepa que no se le ha pasado el tiempo. Estamos en la época donde esperar cuesta. Mi tiempo vale, el de todos. Y en este contexto precisamente de oraciones que son demoradas en respuestas de Dios, en ese contexto es que Jesús se refiere a esta fuente de desánimo. ¿Por qué? Él sabía que su venida en términos humanos se demoraría y que sus discípulos ansiarían verlo venir, pero no vendría. Es lo que él dice en el versículo 22 del capítulo 17. Vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, ansiosos por ver su regreso. Y ellos clamarían que Cristo ven pronto, ven pronto, ven pronto, y nada que llega. Esas respuestas tardías a las peticiones de oración generalmente nos desaniman y nos hacen desfallecer en la consistencia de la vida de comunión. Al igual que Noé y que Lot, el creyente, frente a la espera de la promesa de Dios, experimentaría la burla y el rechazo. Quizás algunos puedan llegar a ser perseguidos hasta la muerte. Otros van a pasar terribles dificultades. Y frente a la petición, mira lo que estoy viviendo, yo sé que si tú vienes todo fuera distinto y todo cambiaría, y no vengas, lo que puede llegar a suceder no es desánimo y desfallecer en la oración. Jesús sabía que nuestra limitada perspectiva humana, muy a menudo, en esa limitada perspectiva humana, vemos distorsionado al Dios que se revela en las Escrituras. Porque vemos las cosas desde nuestra perspectiva y no de la perspectiva de Dios. Por eso Él cuenta esta parábola, para mostrar que en todo momento debemos orar y no desmayar. Hay dos personajes en la parábola.
Ya les mencioné el primero, que es un juez malvado. No se preocupa por nadie más que por sí mismo. Incluso él mismo sabe que es una persona que no tiene escrúpulos, un sinvergüenza. Porque cuando piensa en esta molesta mujer, él admite en su propia mente que él ni teme a Dios, ni teme a los hombres, ni respeta a los hombres, sino que al final concede la petición para obtener alivio a su propia vida. Ella era insistente, lo molestaba a cada rato. Y esto no es una crítica, ni me estoy burlando. Pero si alguien sabe ser persistente e insistente y tocar una y otra vez, son las mujeres. No me estoy burlando, o estoy intentando no reírme. No, hermanos, y al final el tiempo es un buen ejemplo, porque de eso se trata, me refiero, nacer, en insistir, en este caso en la oración. Ella, a tal punto, la viuda lo molesta al juez, hasta que literalmente él dice: voy a ceder hasta que no sea que ella va a venir continuamente y me agote la paciencia. Esa frase literal, me agote, apunta más bien a que le dé un golpe. Y es un golpe debajo del ojo, como si él estuviera diciendo: yo voy a ceder a la petición antes que me deje el ojo morado. Ahora, no quiere decir que ella lo estuviera golpeando literalmente, sino que él se sentía emocionalmente golpeado por su incesante insistencia. Persistente, insistente, una y otra vez, una y otra vez. Y él dice: yo voy a concederle la petición, no por un acto de justicia, sino que estoy hasta aquí, que es la expresión que culturalmente usamos. A primera vista, uno pensaría que este juez sinvergüenza, sin escrúpulos, es un caso extremadamente raro, ¿no? Es la excepción a la regla, de que básicamente podemos confiar en quienes ocupan puestos de magistrados porque van a dar veredictos justos y correctos, y que solamente los jueces más corruptos se comportarían de esta manera. Ya dijimos al inicio que esto es una historia inventada por Jesús. No, es que lo típico es que los jueces fueran honestos y sensatos, aplicaran la justicia. Pero tú vas a ver las historias de tu país al día de hoy, miles de años después, te das cuenta que parece que hubiese sacado la historia de las noticias de nuestro propio país. Hay cierto sentido que no puedes confiar en la justicia humana, en quienes administran la justicia, tristemente. Esa clase de juez que se describe aquí es muy común en el día de hoy. No tiene ningún respeto por Dios y menos aún por la vida humana, ni quienes elaboran las leyes en el país. Todos hemos conocido, y espero que no nos habituemos a leer esas noticias de niños, niñas secuestradas, violadas, asesinadas. Y nuestros líderes políticos quieren impulsar medidas judiciales que, lejos de intensificar el castigo, ser como más indulgente con quienes practican estos atroces pecados. ¿Cuál es el propósito de un juez en cualquier ciudad y en cualquier época de la historia? ¿Cuál es el propósito de un juez? Bueno, ese trabajo es la descripción o la vocación de quien se siente en el tribunal para administrar justicia, concederle a cada quien lo que es justo o correcto. Es su trabajo, es su llamado. Pero en la parábola de Jesús, como en muchos casos de nuestro país, no es lo que sucede. La ironía de este texto, de esta historia, me parece interesante, que Jesús está inventando una historia, pero una época después, quizás 6 meses después, porque ya estamos llegando a la final del ministerio terrenal del Señor Jesús, Jesús mismo estaría delante de un juez que iba a decir: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero momentos después iba a decir: adelante, crucifíquenlo. Un juez que ni temía a Dios y que sus juicios o sus veredictos los hacía conforme a su propia conveniencia. Pilato es el que estoy haciendo referencia.
Pilato es como este tipo de juez de esta parábola. Toma decisiones judiciales por conveniencia propia y no por lo que fuera justo. El segundo personaje de esta parábola es una viuda necesitada. En la sociedad del primer siglo, quiero que sepas que las viudas eran especialmente vulnerables. Muy pocas de ellas, sobre todo en esta zona geográfica, tenían oportunidades laborales. No pudieran pagar un seguro de vida. Si algo le pasa a mi familiar, si algo llego a tener, aquí puedo tener con qué subsistir. Ella dependía únicamente de lo que su marido le había dejado. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan el cuidado como prioritario que deberíamos tener de las viudas y de los huérfanos por parte de la iglesia. Hay muchos textos en Timoteo acerca de eso. En el libro de Hechos también la iglesia debería cuidar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué? Porque la sociedad los excluía, la sociedad no se preocupaba por ellos. Entonces, entendemos en el caso de ella por qué de su insistencia. Quizás el único sustento de ella, y si tenía hijos a su cargo, era lo que su marido le había dejado. Y ella dice que tiene aquí un adversario, quizás alguien que se quería apoderar de lo de ella o que no le quería dar lo que a ella le correspondía. Entonces esta mujer se dirige al juez: señoría, por favor, escucha mi caso, defiéndeme de mi adversario, véngame de él. Y vemos que la historia nos dice que el juez rechazó petición. Señora, vea, váyase, no me moleste más, yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Al día siguiente, juez, soy yo, otra vez, vengo a abrirle la oficina y a decirle que por favor, ayúdeme, mire, estoy en medio de esta dificultad, este adversario mío no me da lo que me corresponde a mí, no tengo a quién más acudir, usted es mi única ayuda, usted es la única persona en el mundo que puede ayudarme a que yo reciba justicia. Y nuevamente la respuesta es del juez: váyase, tirarle la puerta en la cara si fuera debido, no escuchar su caso, por mucho deje de molestar, dedíquese a otra cosa, no venga aquí otra vez. Siguiente día, vuelve y pasa. Esta mujer nuevamente, me imagino al juez cuando escuchaba la voz de la viuda, otra vez. Señoría, soy yo otra vez, estuve aquí ayer y estuve aquí anteayer. ¿Y adivina qué vengo? Sí, ya sé, que le haga justicia, sí, pero tengo cosas más importantes. Aquí estas personas, no sé qué podía pensar un juez corrupto como ese. Aquellos me dan más plata, usted viene aquí con las manos vacías. Y esta viuda insistente: mira, yo no tengo cómo pagar un defensor, pero tú eres el juez. Se supone que lo que tú debes hacer es administrar justicia según Dios. Y seguramente el juez le habrá dicho: vea, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Bueno, entonces crees en la gente. Yo soy una persona indefensa, debes ser prójimo de las personas, debes ayudar al frágil y al necesitado. Yo no tengo quien me defienda. El juez le dice: a mí no me importa la gente, vaya y manténgase alejada. Un día más, una semana más, adivinen quién será. La viuda nuevamente: señoría, por favor, otra vez más, es mi única esperanza, escuche mi caso. ¿Cuánto tiempo sería? No nos dice Jesús. Pero para entender las palabras donde dice: antes que me agote la paciencia, antes que esta viuda me molesta, seguramente no fue un tema de 1, 2 o 3 días. Quizás fue demasiado insistente. Y Jesús nos cuenta lo que sucede. El juez, después de un tiempo, dice: aunque yo no temo a Dios ni respeto a los hombres, esta mujer me está volviendo loco. Me está molestando tanto que al final la voy a reivindicar, la voy a defender. No para que él fuera culpable, o no, es que yo no puedo actuar con injusticia, no. No porque estoy actuando en mal, en contra de Dios. Dios ha establecido que protejamos a las viudas. No fue un momento que su conciencia se despertara, no. No para ser considerado o para que no se le tildara de inhumano, no. ¿Por qué lo hizo? Para librarse, pensando en sí mismo. El único beneficiario que él veía de su decisión era él mismo. Lo que pasara con la mujer no era problema de él. Él pensaba en él, y si tenía tiempo seguía pensando en él.
Y eso nos da paso para nuestro segundo punto, la lección o la aplicación que podemos aprender de esto. De cómo podemos perseverar en la oración cuando Dios parece que demora su respuesta. Nuevamente, la frase que les dije al inicio. La respuesta al problema de las demoras de Dios para conceder nuestras peticiones en oración, la manera en que debemos lidiar con ese tiempo de espera es una visión adecuada de Dios y una visión adecuada de nosotros mismos. De esa manera podemos vivir esos tiempos de espera y no desfallecer en la oración. Si tenemos una visión adecuada de Dios, mientras que las respuestas no llegan a nuestras peticiones, continuaremos persistiendo en la oración. Una visión adecuada de Dios. Seguramente cualquiera de nosotros que llegara a pensar que Jesús estaba enseñando que Dios es como ese juez egocéntrico e insensible, nadie se atrevería a pensar eso, ¿no? No, o sea, Jesús no está haciendo esta parábola para decir que ese juez injusto así es Dios. No. Eso es ir en contra de toda la revelación bíblica del carácter de Dios como un padre amoroso y tierno en relación con sus hijos. Jesús está utilizando este ejemplo, esta parábola, como lo hacían los rabíes de la época. Ellos utilizaban el argumento de lo menor a lo mayor. Si aquel que es esto actuó de esta manera, nuestro juez, que es mucho mayor en justicia en comparación con aquel, actuaría así. Es el argumento de lo menor a lo mayor. Si esta viuda pudo obtener justicia de ese juez gruñón, insensible, inhumano e indiferente, ¿no se deduce de ello que el Padre Celestial, amoroso, tierno y misericordioso, va a escuchar y responder a sus propios hijos que ha elegido cuando claman a Él por alivio? Un mejor conocimiento de Dios. Déjame recordarte que Dios se preocupa por nosotros. Isaías 49, versículos 14 al 16 dice: Sión ha dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidarse de lo que dio a luz o dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque éstas se olviden, yo no me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo grabado. La Biblia nos enseña cómo Dios está preocupado por lo suyo, cómo nos considera. Y frente a la pregunta, ¿pueden existir malas madres? Y frente a la respuesta, sí, pueden existir. Aunque sea antinatura, bueno, yo no soy así, yo no me olvidaré de ti. Tu nombre está grabado en la palma de mi mano, dice las Escrituras en relación al carácter de Dios. En Primera de Pedro aprendíamos el contexto el domingo pasado por la predicación de nuestro hermano Andrés. Una iglesia, la iglesia universal perseguida, expatriada. A esa iglesia el apóstol Pedro les escribe a personas que Nerón, el emperador, los cubría con brea y los encendía para que fueran los faroles de la ciudad. A esa clase de personas Pedro les escribe en 1 de Pedro capítulo 5, 6, 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Incluso cuando estás sufriendo terriblemente, tienes que recordar que Dios es totalmente diferente a este juez que es indiferente. Dios se preocupa por ti. Nuevamente, un mejor conocimiento de Dios nos ayudará a permanecer en la oración. Dios se preocupa por ti. Otro aprendizaje: las demoras de Dios son para nuestro bien, aunque las razones nos sean ocultadas. Tú puedes estar como en una situación como esta viuda, desesperado, ansioso. Tú ves que si no se actúa a tu favor, todo se acaba. O pasa esto a tu favor o no sabes qué va a suceder más contigo. Sea cual sea la situación, física, espiritual o económica. Y tú clamas y clamas y clamas y todavía permanecen las cosas igual y tú te preguntas ¿dónde está Dios? Recuerda que Él siempre actúa para nuestro bien, aunque las razones no sean ocultas.
¿Cuál fue la razón en el caso de la viuda, la parábola de la viuda, por la que el juez injusto no estaba dispuesto a conceder el favor? Porque no le interesaba. Pero esa no es la razón con nuestro amoroso Padre Celestial. El juez injusto actuó por motivos egoístas todo el tiempo, incluso cuando finalmente le concedió la petición. Pero Dios siempre actúa por un amor abnegado, como dio a su propio Hijo en la cruz, por tu beneficio y por el mío. No retuvo a su Hijo para reconciliarte con Él. Mientras el juez injusto estaba preocupado por su propio alivio, Dios actúa sabiamente por el bienestar de su pueblo. Déjame recordarte lo que hemos cantado a lo largo de los domingos de octubre, una canción que se llama Todo por tu gloria. El coro dice: sé que estás obrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. ¿Cuántas historias ustedes y yo hemos conocido de personas en grave afectación, donde hemos clamado para que el Señor subsane la situación que esta persona está viviendo, y en demora de la respuesta de Dios a la petición que hemos hecho, lo que hemos visto es que estas personas han llegado a los pies del Señor? Y si eran creyentes, lo que hemos visto es que esta persona ha sido renovada en su relación con el Señor. Lo que les quiero decir, hermanos, es que no deberíamos de fallecer en la oración, porque en la demora de la respuesta de Dios, nuestro carácter es formado, y que Dios lo utiliza muchas veces para que las personas lleguen a sus pies reconociendo a Cristo como su Salvador. Dios no va a explicarte de antemano por qué demora la respuesta a nuestras peticiones. En la parábola de hoy Jesús explicó cuál es el propósito de esa parábola, pero en la vida constante de nosotros no siempre tenemos el conocimiento de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Y por qué clamas y clamas y las cosas siguen igual? Dios no te va a responder eso necesariamente. A lo que te debes aferrar no es al conocimiento que quisieras tener de por qué vives lo que vives. A lo que te debes aferrar es el bien que Dios busca para tu vida en medio del tiempo que tienes que esperar. Otro conocimiento es que Dios va a traer justicia segura para sus elegidos. Jesús pregunta: ¿se demorará mucho en tratarlos? En el versículo 6. ¿Se tardará mucho en responderles? Y la respuesta es: les digo que pronto les hará justicia. ¿Pero qué quiere decir cuando esa palabra que Jesús dice pronto? Van 2000 años después y Jesús no ha regresado por su pueblo todavía. Todos conocemos historias de santos fieles que han orado a lo largo de toda su vida y esas peticiones no fueron respondidas. Entonces, ¿qué significa pronto? Tenemos que entender que el tiempo de Dios es distinto al tiempo del ser humano. Segunda de Pedro 3:8 nos dice que 1000 años son como un día o como una vigilia de la noche para el Señor. Lo que para ti significa 1000 años, para el Señor puede significar un día. A Noé le dijo que vendría un diluvio, 100 años sin una gota, el cielo así como el de Valledupar en estos días. Menos calor, aquí es más caliente, pero así despejado también. Le prometió a Abraham un hijo. Vio que Sara llegó a la menopausia, pasaron 25 años antes de que naciera Isaac después de esa promesa. Prometió liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, 400 largos años antes de que apareciera Moisés. Después 40 años de Moisés en el desierto. Y después es que empieza ese proceso. Él prometió enviar a su Mesías y pasaron 400 años de silencio desde el último profeta hasta que empieza la aparición de Juan el Bautista, hasta la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4. Básicamente, hermanos, el calendario de Dios no es el mismo que el nuestro. Cuando estás orando constantemente, incesantemente al Señor, tienes que conocer esto acerca del carácter de Dios. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No debes desfallecer, no debes desanimarte porque las cosas no son como tú las esperarías.
Y para terminar, de manera rápida, una visión adecuada de nosotros mismos. Hemos caído rápidamente, hemos adquirido una noción tonta, y no sé de dónde viene eso, de que si tú estás con el Señor, todo en la vida se va a resolver rápidamente, perfectamente. Básicamente como que estar con Dios es estar sin aflicción. Estar con Dios es que ya no vas a sufrir injusticias. Como Dios abre puertas que nadie puede abrir, que es una realidad, entonces todo va a ir así, derecho. Todo en mi vida va a ser como si no hubiera trabas. No. Cuando me refiero a un conocimiento mejor de nosotros, me refiero a la humanidad con la que tú convives. Vives en un mundo caído donde la justicia es lo atípico y la injusticia es el pan diario de cada día. Tienes que saber que la realidad es que al ser del pueblo del Señor es un objetivo militar de Satanás y de su influencia en este mundo. Recuerda en qué mundo vives y quiénes son las personas a tu alrededor, aunque sean familia de sangre, pero si no son creyentes, no pertenecen a la misma realidad espiritual. Tu familia de sangre puede ser injusta contigo y a causa de Cristo puedes sufrir persecución y burla por ellos. Eso no te debe llevar a desfallecer en la oración. Pero mira lo que ella me hizo. Ora al Señor. ¿Con qué ánimo? Precisamente recuerda quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Y por último, un conocimiento que debes tener ya como pueblo de Dios. Jesús se refiere aquí a su pueblo como sus elegidos. Como sus elegidos. ¿No hará justicia a sus escogidos? Pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué relación tiene a la pregunta hallar fe cuando Él venga y sus elegidos? Que a quienes Él ha elegido permanecerán en oración a la espera de su pronto regreso. Frente a la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Sí. ¿En quién? En sus elegidos. ¿Quieres saber si perteneces al pueblo del Señor? Cuestiónate cómo es tu vida de oración. ¿Oras los domingos cuando todos están orando? ¿Tienes una vida intencional? No estoy diciendo que no parezca como una montaña rusa la vida de oración. Estoy diciendo la disposición de tu corazón en buscarla en devoción. Porque sus elegidos son aquellos que permanecerán en la fe y lo harán evidente por la oración. No alcanzamos por tiempo, otro puntico más, pero dejémoslo hasta aquí y vamos a orar. Amado Señor, Padre, bendito seas por tu gracia, tu misericordia, las dificultades que pudiéramos experimentar en temas al clima. Este texto, esta historia, que no es difícil de comprender, puede cuestionar, Señor, el por qué no permanecemos en la oración. Hemos escuchado varias veces en esta mañana con un mejor conocimiento de ti y de nosotros mismos nos ayudará a no desfallecer en la oración. Por eso clamamos para que podamos conocerte más profundamente en tu palabra. Por eso clamamos para que el conocimiento de nosotros sea aplicativo también en la vida de oración. Moldea nuestra comunión contigo conforme a la revelación de tu carácter en la palabra. Ayúdanos, Dios, a vivir como tus elegidos, como en devoción sin desfallecer en el camino. Bendito seas, Padre. Amén y amén.